Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Aurora Bertrana Salazar. Siglo XIX. España. Escritora, periodista y música. ¿Sabías que Aurora Bertrana Salazar fue una escritora, activista política y feminista española nacida a finales del siglo XIX? Pues así es. Aurora fue otra mujer avanzada a su tiempo que se dedicó a la literatura de viajes con sus relatos de países exóticos y al periodismo de inicios del siglo XX. Además, Aurora también se dedicó a la música, participando en varios grupos de jazz formados solo por mujeres. Nuestra protagonista fue una mujer libre que siempre desoyó las críticas y los chismorreos. Una mujer que vio en la lectura y en la escritura un destino ideal por el que huir de una educación y una sociedad férreas y castradoras para las mujeres. Pero hagamos un poco de historia. Aurora Bertrana Salazar nació en 1892 en Girona, Cataluña, y fue la tercera hija de Neus Salazar y de Prudenci Bertrana, también escritor. Desde niña se sintió muy atraída por la escritura y cuentan que con tan solo 6 añitos escribió ya su primer poema. Aurora sintió, desde pequeña, que aquello a lo que estaban predestinadas las mujeres, pues no le gustaba. En los colegios y en las casas apartaban a las niñas de los denominados temas de varones y les hacían creer que su destino era la cocina y la gobernanza del hogar. Así lo describía Aurora en sus memorias. Mientras nosotros 3, los hijos, dormíamos y padre vagaba con sus compañeros por el barrio gótico, mamá remendaba y repuntaba ropita sentada ante la máquina de coser bajo un quinqué de petróleo. Mi padre no la llevaba a ninguna parte, y ella nunca se quejaba ni suspiraba, ni tomaba puestos de mártir como habrían hecho otras mujeres en su lugar. Aurora Bertrana reflejaba cómo las mujeres quedaban atrapadas y recluidas en el hogar, y ella no entendía por qué los niños debían ser valientes e independientes y las niñas sumisas y abnegadas, y ante todo ello se rebeló. Por eso Aurora desatendió desde bien chiquita los intentos de su madre para que aprendiera a coser, porque a ella lo que le apasionaba era leer, y lo hacía a escondidas en la biblioteca de su tío. Aurora recibió sus estudios de educación general y de idiomas, los que correspondían a su nivel social y a su género. A pesar de su gran interés y pasión por la escritura, su padre, el también escritor Prudenci Bertrana, vio con mucha reticencia esa pasión y se negó a que continuara en ello, y lo que tuvo que hacer es continuar estudiando música. En concreto, Aurora estudió violonchelo y bajo la protección de la escritora y luchadora feminista Carmen Karr, de la que hablaremos en otro de nuestros podcasts Lila, fue a estudiar a Barcelona y para hacer frente a las dificultades económicas empezó a tocar de madrugada en locales de La Diagonal, de Barcelona, en un terceto de señoritas. Además de eso, daba clases de música y daba clases de lectura catalana en el Instituto de Cultura y Biblioteca Popular para la Mujer. Aurora se convirtió, por tanto, de forma muy temprana en una mujer independiente. Aurora había hallado en la música su vía de escape, ya que en la literatura lo que más amaba, de momento le habían cerrado las puertas, porque escribir, recordar, no era una ocupación propia de señoritas. A los 21 años tomó un tren con destino a Suiza y allí montó la primera banda de jazz de Europa en la que solo tocaban mujeres. Se llamaban Jazz Women y lograron un éxito importante. Era la época de los llamados maravillosos años 20. Las experiencias en Suiza marcaron a Aurora, convirtiéndola en una mujer cosmopolita alejada de las coordenadas de la burguesía catalana.
Pero sigamos con sus andanzas como música, porque un día invitaron a la banda de jazz que ella lideraba a dar un concierto en la radio en Ginebra, y allí conoció a Denis Chauffat, al que se refieren sus memorias como Monsieur Chauffat, un ingeniero industrial de buena familia que tenía un negocio de aparatos de radio. Cuentan que Denis le pidió primero a Aurora que le diera clases en español. Más adelante le pidió ya matrimonio y se impuso lo que la propia Aurora en sus memorias llama el sentido común. Sí, porque se casaron en 1925, pero eso sí, se separaron años más tarde, cuando estalló el conflicto de la Guerra Civil Española. Al optar por el matrimonio, Aurora decidió abandonar la vida de música. Además, tampoco recibían ningún apoyo familiar y de ahí surgió la idea de buscar trabajo en algún país lejano. Y sucedió. El marido de Aurora consiguió un trabajo en una central eléctrica en Oceanía, en la Polinesia, en concreto en Papeete, donde vivieron 3 años. Desde ese nuevo entorno, Aurora también trabajó. Ella enviaba unas crónicas a los diarios catalanes que tuvieron muchísimo éxito. Aurora miraba y describía la Polinesia desde la libertad, desde la curiosidad y el respeto, y además se atrevió a escribir lo que veía y lo que sentía sin pasarlo por censuras, ni religiosas ni políticas. Ni tan siquiera tuvo miedo a poner ante los ojos de sus lectores temas tan difíciles como el del incesto, la poligamia y el canibalismo. Además, en aquel lugar bello y exótico, las mujeres tenían una vida mucho más plena. Fijaos, no estaban obligadas a casarse. Muchas ni siquiera sabían quién era el padre de sus hijos. Nuestra protagonista ensalzó, por cierto, la idea de la maternidad sin marido. También le admiraba que en la Polinesia pues no existían insultos como puta y bastardo. En las memorias de Aurora se puede leer: los hombres no tenían el instinto de posesión ni el mismo concepto del honor que los blancos. La sociedad catalana se escandalizó ante los relatos de nuestra protagonista, aquella mujer cosmopolita que escribía sobre una sociedad tan lejana e incidía en aspectos como la libertad sexual. En realidad, esa admiración por la libertad de la mujer estuvo presente durante toda su vida en la obra literaria y periodística de Aurora Bertrana. Ya a su regreso a Barcelona, por allá en 1930, Aurora aceptó la propuesta de la editorial Proa de escribir de todas esas crónicas pues un libro de crónicas viajeras. Ese libro completo de crónicas, bajo el título de Paradisus Oceanics, Paraísos Oceánicos, resultó un éxito literario y comercial enorme. Nuestra protagonista se convirtió así en un personaje famoso en la Cataluña de los años 30. En esa década, además, Aurora desafió otra norma, que era la norma de viajar con un hombre, ya fuese marido o padre, que la protegiera. Ella decidió viajar sola y lo hizo unos años más adelante, viajando sin su marido a Marruecos. Ella viajó con su cuaderno de notas y con una cámara de fotos Kodak colgada al cuello para conseguir lo que quería: estudiar el alma de la mujer musulmana. Más adelante quedó convertido en el libro Al Marroc sensual y fanàtic, el Marruecos sensual y fanático, que se publicó en el año 1936. Como veis, el regreso de nuestra protagonista a Cataluña fue intenso. O sea, continuó escribiendo novelas, continuó dando conferencias, colaboraba en publicaciones de la época y desarrollaba una importante actividad en la Barcelona de la Segunda República. Por cierto, que me gustaría aquí recomendaros nuestro podcast Lila 13 sobre Dolors Aleu y Riera. Las actividades de Aurora no fueron tan solo literarias, como veis, también colaboró en crear espacios culturales, lúdicos y políticos de alguna forma, de y para las mujeres. Un ejemplo de eso es el Lyceum Club de Barcelona, que lideró Carmen Carr y al que se sumaron todas las mujeres de saber de la época. Poco más tarde ya, con el estallido de la Guerra Civil Española, Aurora tuvo que exiliarse. Primero se fue a Suiza y después a Francia. Y este exilio también lo hizo sola, porque su marido, recordad, Monsieur Chauffat, huyó con su antigua secretaria y además se unió al bando opuesto de Aurora, esto es, los nacionales.
Durante el primer año de exilio, Aurora tuvo que empezar otra vez profesionalmente desde cero y vivió situaciones de pobreza que ella misma describía como una vida de parásito. En esa época trabajó como criada, más adelante ya como profesora de idiomas, como traductora y finalmente logró hacerse un hueco en la vida literaria suiza y colaboró en diversos periódicos y en la radio. Por allá el año 1949, Aurora regresa del exilio a Cataluña para reunirse con su madre. Allí es cuando ella decide que no va a casarse de nuevo, que no quiere volver a depender de un hombre nunca más, y relata en sus memorias que incluso había soñado con tener hijos sin la intervención directa del macho, según sus palabras. A pesar de que no dejó de publicar nunca, el ambiente literario de Barcelona era muy distinto bajo el franquismo y Aurora, según los cronistas, se sintió un tanto extranjera. Su última obra son 2 volúmenes de sus memorias que os he ido citando. Memorias hasta el 1935, que recibió además un premio, el premio Crítica Serrador, y Memorias de 1935 hasta el retorno a Cataluña, que se publicó pero ya póstumamente, porque Aurora falleció un año antes, en 1974. Por sus memorias, podría parecer además que desde 1950 y hasta 1970, pues nuestra protagonista se dedicase más a escribir que a vivir, y así fue. Ella misma lo dijo. Es difícil de explicar. Son años sin ninguna aventura, años grises. Tan solo he vivido en mis obras literarias. Ahora, para mí, escribir es vivir, y la aventura ya queda explicada en el contenido de mi obra. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Pues bien, en primer lugar, por su obra literaria, por supuesto. Fijaos que recientemente se ha reeditado su libro de viajes que os he citado, el de Paraísos Oceánicos, por la editorial Rata. Y también comentaros que la biblioteca de la Universidad de Girona conserva el fondo Prudenci y Aurora Bartrana. Los manuscritos de Aurora pues incluyen una compilación de artículos y de ensayos, conferencias, correspondencia y documentos personales diversos. El nombre de Aurora Bertrana, gran escritora de la llamada literatura de viajes y del periodismo de inicios del siglo XX, ha sido borrado de la historia durante mucho tiempo. Otra mujer ilustre que no ha escapado del olvido y del silencio, al que son condenadas muchísimas mujeres de talento y que, una vez más, hemos rescatado en nuestros Podcast Lila. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.